Mi esposo me dejó después de que intenté advertirle a mi cuñado sobre su esposa infiel, 3 años después. El karma lo alcanza y su vida se desmorona por completo. Esto va a ser largo, así que por favor tengan paciencia conmigo. Yo, mujer de 37 años, me casé con mi ahora ex esposo Liam, hombre de 42, hace 10 años. Nuestro matrimonio era feliz en todos los sentidos, aunque sí tenía algunos problemas con su familia, pero nada que no pudiera tolerar o ignorar. Así que las cosas entre nosotros estaban bien. Su familia era muy unida. Tenía una hermana mayor, Emily, ahora de 46 años, y ella estaba casada con mi excuñado Jonathan, ahora de 48. Emily y Jonathan tenían 2 hijos y Emily era ama de casa. Los niños eran la adoración de Liam y él simplemente los adoraba. Eran buenos niños y yo también los quería mucho. Entre Liam y yo era la tía divertida, así que todo estaba bien. Hace unos 5 años, Liam y yo atravesamos una pequeña crisis financiera. Me tomé un descanso del trabajo para enfocarme en mi salud mental. Mi antiguo empleo era extremadamente tóxico, sin límites ni horarios. Se suponía que debía estar disponible todo el tiempo y mis jefes eran lo más antipático que había. Estaba en un lugar horrible mentalmente y decidí tomar un descanso del trabajo. Hablé de todo esto con Liam y él fue quien me animó a hacerlo y me apoyó en la decisión. Nuestras finanzas siempre habían estado separadas para gastos personales. Teníamos una cuenta conjunta para comestibles, cosas del hogar, salidas, etc., básicamente todo lo que hacíamos juntos. Esta cuenta conjunta era proporcional a nuestros ingresos. Como él ganaba más, su contribución real era mayor, aunque ambos aportábamos el mismo porcentaje de nuestros ingresos. Revisé cuidadosamente mis finanzas y solo entonces decidí que estaba en un lugar cómodo para tomar esta pausa. Nunca le pedí ni insinué que pagara mi parte ni nada por el estilo. De hecho, él fue quien propuso esa idea y yo la rechacé de inmediato. No quería alterar la dinámica que teníamos y sabía que tenía suficientes ahorros para cubrir mi parte hasta que decidiera volver a trabajar. Liam también tenía un buen trabajo en una empresa multinacional y no había razón para que enfrentáramos los problemas financieros que terminamos teniendo. 3 meses después de dejar el trabajo, Liam empezó a comportarse de forma extraña. Se molestaba si le pedía que comprara comida para llevar, si compraba algo nuevo. Parte del dinero que gastaba venía de la cuenta conjunta, pero nunca para gastos personales. Si no quería cocinar y sugería salir, él ponía excusas tontas o directamente se ponía grosero. Después de varios intentos, dejé de insistir. Sin embargo, incluso cuando gastaba de mis propios ahorros, sobre los cuales él no tenía voz ni voto, se comportaba raro. Era muy inusual en él, porque en todos los años de matrimonio jamás lo había visto intentar controlar cómo gastaba mi dinero. Entonces lo enfrenté y le pregunté qué pasaba. Al principio lo negó, pero luego me dijo que había apostado casi todos nuestros ahorros y que prácticamente no nos quedaba nada. Él era quien manejaba nuestras finanzas y yo confiaba en él. Nunca presté mucha atención a mis cuentas porque confiaba plenamente, y esto nunca había sucedido antes. Por eso pensé que estaba bromeando. Pero al ver la seriedad en su rostro, me quedé en shock. Quise dejarlo en ese instante, porque había apostado todo el dinero que había ahorrado en mi vida, y este descanso era para mí. Ahora, de repente, tenía la amenaza de tener que volver a organizar todo. Al revisar nuestras finanzas, la situación era aún peor de lo que él había dicho. Estábamos prácticamente en bancarrota y nuestra casa estaba a punto de ser embargada. Desesperadamente empecé a postularme a trabajos y lo metí en terapia. Por suerte, conseguí una oferta de trabajo en 3 días y los beneficios eran excelentes, así que supe que poco a poco podríamos salir de esa situación. Aún estaba muy enojada con él por traicionar mi confianza así, pero había tanto por hacer que ni siquiera tenía tiempo para estar molesta. Durante ese tiempo, le pedí repetidamente que hablara con Jonathan para pedirle ayuda. Él es multimillonario, pero Liam siempre decía que no. No entendía cuál era su problema, pero sabía que no iba a arruinarme solo porque él no quería hablar con su cuñado. Así que terminé llamando a Jonathan y le expliqué la situación, y nos ayudó de inmediato. En lugar de estar agradecido, Liam comenzó una pelea conmigo diciendo que lo había emasculado frente a su cuñado. Incluso en un momento tan crítico de nuestras vidas, donde básicamente teníamos que empezar de cero, lo único que le importaba era su maldito ego y la fachada que había construido ante el mundo. Ese fue mi punto de quiebre. Estaba furiosa con él. Él había destruido no solo el fruto de su esfuerzo, sino también el mío, y había arruinado completamente los planes que teníamos como familia. Le dije que él mismo se había emasculado al no mostrar responsabilidad hacia nuestra familia y futuro, especialmente porque habíamos decidido que intentaríamos tener un bebé. Le dije que había tomado una decisión estúpida tras otra y había destruido todo por lo que habíamos trabajado tan duro. También tracé una línea clara, no tendría un bebé con él si no ponía en orden su vida. Él se enojó diciendo que era una esposa controladora en vez de agradecer que lo había sacado de ese desastre. Claro, no sin la ayuda de Jonathan. Poco a poco, en el transcurso del año y medio siguiente, volvimos a generar dinero y le devolvimos cada centavo a Jonathan. Siempre le estaré agradecida por apoyarnos y ayudarnos con un problema que ni siquiera era suyo. Liam, sin embargo, seguía molesto porque había aceptado la ayuda de Jonathan, ya que no quería que nadie en la familia supiera lo mal que estábamos.
Por suerte, Jonathan nunca le dijo nada a nadie, ni siquiera a Emily. Las cosas seguían siendo tensas entre Liam y yo desde entonces, pero yo quería que mejoraran, si no en ese momento, al menos eventualmente. Sin embargo, ocurrió algo que hizo que perdiera todo el respeto que le tenía como persona. Una vez que volvimos a estabilizarnos económicamente, las cosas mejoraron un poco. Sin embargo, durante las reuniones familiares, notaba cierta tensión entre Emily y Jonathan. Sé que no era mi asunto, pero me preocupaba. Especialmente por Jonathan. Le comenté a Liam lo que sentía y le pregunté si él también notaba el cambio, pero me dijo que estaba exagerando y que no pasaba nada. 2 días después, fui a casa de Emily a dejar unos pasteles para los niños, adoraban mis tartas, y ella se comportaba de forma muy extraña. Estaba apurada y quería que me fuera lo antes posible. Su actitud me pareció sospechosa, así que cuando salí de la casa, me quedé dentro de mi coche para observar un poco. Llámenme entrometida o paranoica, pero mi intuición me decía que algo pasaba y que necesitaba intervenir. Y efectivamente, vi a un hombre salir de la casa. Emily lo estaba despidiendo. No lo habría sospechado de inmediato si ella no se hubiese comportado con tanta culpabilidad. El hombre tenía una gorra puesta, iba encorvado, claramente intentando que nadie lo reconociera. Leí el lenguaje corporal de ambos y supe en ese instante que Emily le estaba siendo infiel a Jonathan. Sentí repulsión y asco por su descaro y su ingratitud. Parte de mí quiso confrontarla ahí mismo, pero tenía miedo de su reacción y tampoco sabía si era lo correcto hacerlo en ese momento. Decidí irme directamente a casa y contarle a Liam lo que había visto. Esperaba que su reacción fuera de sorpresa, furia, indignación o por lo menos incredulidad. Pero jamás imaginé lo que hizo a continuación. Liam hizo exactamente lo contrario de lo que pensé que haría. Se quedó en silencio unos segundos y me preguntó si le había contado a alguien más. Le dije que no. Él suspiró con alivio y me dijo que debía mantenerlo en secreto y no decirle a nadie lo que había visto. Decir que me sorprendí sería quedarme corta. Le dije que estaba loco si pensaba que me iba a quedar callada y permitir que Jonathan viviera en un matrimonio con una mujer infiel. Él dijo que no sabíamos si realmente lo estaba engañando, que quizás tenían una relación abierta. Le respondí que ambos conocíamos bien a Jonathan y sabíamos que jamás aceptaría una cosa así. Aún así, le dije que incluso si existía esa posibilidad, teníamos que asegurarnos de que ella no lo estaba engañando. Eso significaba que teníamos que hablar con él. Estaba decidida a hacerlo y le dije que primero hablaríamos con Jonathan y solo después con Emily, porque sabía que si Emily era culpable, inventaría cualquier excusa en el momento y saldría bien parada. Liam seguía resistiéndose, inventando razones absurdas para no decirle nada a Jonathan. Que no era nuestro problema, que no debíamos meternos en los dramas personales de otros, que no sabíamos qué tipo de relación tenían. Debo admitir que por momentos llegué a dudar y consideré hablar con Emily primero. Mi parte racional sabía que lo correcto era intervenir y salvar al hombre que nos había salvado a nosotros. Pero la parte emocional, la que Liam manipulaba con maestría, me llevaba a considerar sus excusas. Esta lucha interna duró mucho tiempo, hasta que finalmente decidí que no podía seguir así y que tenía que hacer lo correcto, aunque tuviera consecuencias. Antes de hablar con Jonathan, quise decirle a Liam que lo haría. Decir que perdió la cabeza es poco. Tuvimos la pelea más grande de nuestras vidas. Ni siquiera durante el escándalo de su adicción al juego habíamos discutido así. No quería escucharme. Decía que no tenía derecho a entrometerme en la vida de su hermana y arruinarla. Le dije que su postura frente al engaño y su defensa tan feroz de Emily eran alarmantes. Que empezaba a preguntarme cómo reaccionaría él si yo le fuera infiel. Él me respondió que no querría que nadie viniera a contarle si su esposa lo engañaba. Eso me pareció tan sospechoso que una semilla de duda se plantó en mi cabeza. Empecé a pensar que, quizás, él también me engañaba y por eso defendía tanto a su hermana. No tenía pruebas ni motivos para sospecharlo, pero su actitud me hacía dudar. Fui a casa de Jonathan. Quería que Emily estuviera presente, pero no estaba. Le conté todo. Él se quebró en llanto. Me dijo que ya había tenido dudas sobre una posible infidelidad, pero que no tenía pruebas y no podía acusarla solo por instinto. Le aclaré que tampoco tenía pruebas sólidas, solo la imagen de ella actuando nerviosa, seguida de la salida de un hombre de su casa. Lógicamente podía haber sido un trabajador o un amigo, pero mi intuición decía otra cosa. Me agradeció por contárselo, y eso fue todo. Durante las semanas siguientes no supe nada. Liam y yo estábamos en guerra fría, pero no creo que él le hubiera contado a Emily que yo descubrí la infidelidad ni que se lo conté a Jonathan. Hasta que un día, Jonathan soltó la bomba, Emily y él se iban a divorciar. Esto fue un gran shock para mis suegros, ya que nadie lo esperaba. Siempre habían visto a Emily y Jonathan como la pareja ideal, amorosos, estables, una familia perfecta a los ojos de todos. Por eso, cuando anunciaron su divorcio, fue una sorpresa mayúscula para todos, excepto para mí. Emily estaba apagada, visiblemente afectada, parecía haber llorado mucho. Jonathan, por su parte, mantuvo una postura digna. Nunca le contó a nadie las verdaderas razones de su decisión.
Simplemente dijo que no había nada que pudiera hacerse para salvar la relación. Unos días después, Emily apareció en mi casa, gritando como una loca. Supe de inmediato que Liam le había contado que yo fui quien le dijo a Jonathan sobre la infidelidad. Me insultó con una furia que jamás había visto en nadie. Gritó cosas que no repetiría ni en privado, pero yo me mantuve serena. Le respondí que se había buscado esto ella sola, que yo no era culpable de sus actos y que culparme a mí no iba a cambiar los hechos. Ella fue quien eligió engañar a su esposo y debía enfrentar las consecuencias. Para ese momento, Liam y yo ya no nos hablábamos. Vivir bajo el mismo techo se había vuelto insoportable. Poco a poco, tanto Emily como Liam comenzaron a hablar mal de mí con el resto de la familia. Emily prohibió que sus hijos me vieran. Liam le dijo a su madre que yo había llenado la cabeza de Jonathan de mentiras sobre la pobre Emily. Me convirtieron en la villana, y lo hicieron tan bien que nadie se detuvo a pensar quién era realmente el problema. Y entonces, un día, simplemente ya no pude más. Estaba harta. La relación con Liam ya estaba destruida desde el momento en que salió a la luz su adicción al juego, pero esto lo llevó a otro nivel. Sabía que no podría respetarlo nunca más. ¿Cómo iba a compartir mi vida con alguien que había arruinado nuestras finanzas y ahora defendía la infidelidad como si fuera algo normal? Además, tenía esa sospecha latente de que él también me engañaba. Ya no sentía nada. Estaba emocionalmente desconectada. Si me estaba siendo infiel, ni siquiera me importaba. Esa indiferencia me lo confirmó, debía divorciarme. Decidí enfrentar a toda la familia de una vez por todas. Los reuní a todos y les conté la verdadera razón por la que Emily y Jonathan se estaban divorciando. Les dije que yo había visto a Emily con otro hombre, que se lo había contado a Liam, y que él, en lugar de hacer lo correcto, eligió protegerla y atacarme a mí por querer decir la verdad. Les conté que, lejos de actuar con integridad, Liam me había convertido en el blanco de su odio y me había difamado con todos ellos. Que, mientras tanto, yo había sido la única que se había atrevido a hacer lo correcto. También les conté cómo me habían tratado desde entonces, cómo me habían marginado y atacado sin siquiera preguntarse si había otra versión de la historia. Y luego solté la bomba final, les dije que me iba a divorciar de Liam. La sala quedó en completo silencio. Liam parecía un cervatillo atrapado en los faros de un auto. Estaba pálido, con los ojos desorbitados. Ver su rostro en ese momento fue un alivio. Había sido una carga emocional tan grande mantener todo eso en silencio, y por fin me la había quitado de encima. Le dije que, ya que tenía una familia tan unida, tenía 2 semanas para mudarse de mi casa, porque yo ya no quería saber nada más de él. Como era de esperarse, su actitud cambió por completo. Empezó a suplicar, a pedirme otra oportunidad, a decirme que podíamos trabajar en nuestra relación. Reservó citas para ir a spas, organizó cenas, me compró flores. Pero yo no caí. Nada de eso cambiaba lo esencial. Ya no me gustaba el tipo de hombre en el que se había convertido. Lo senté y se lo dije con todas las letras. No me gusta quién eres. No puedes cambiar eso en mí. Mi decisión es definitiva. Al final, se mudó. Nuestro divorcio se resolvió relativamente rápido, casi al mismo tiempo que el de Emily y Jonathan. Vendí mi casa y me mudé a otro estado por una mejor oportunidad de trabajo. De esto hace ya 3 años. Desde entonces, no he tenido contacto con ninguno de ellos, excepto esporádicamente con Jonathan. Nos escribimos de vez en cuando, pero nada más. Y entonces, hace 2 días, recibí un mensaje de un número desconocido. Era Liam. Estaba llorando como un niño en el teléfono. Decía que había cometido el peor error de su vida al dejarme ir, que debió haber confiado en mí y luchado más por nuestra relación. Su voz era desesperada, casi incomprensible entre sollozos. Yo, sinceramente, no tenía ganas de consolarlo. No después de todo lo que me hizo pasar. Así que, con calma, le pregunté, ¿qué pasó? Y entonces me lo soltó todo. Resulta que después de nuestro divorcio, Liam se casó con Samantha, una amiga de Emily. Según él, estaba feliz. Pero, la semana pasada, tanto Samantha como Emily desaparecieron. Al principio pensó que algo les había pasado, así que fue a la policía. Pero los oficiales le informaron que ambas estaban bien y que habían pedido específicamente que él no intentara contactarlas. Básicamente, Samantha, su nueva esposa, y Emily, su hermana, habían vaciado su cuenta bancaria y se habían fugado juntas. No pude evitar reírme, aunque lo hice en silencio. Era demasiado irónico. Le pregunté si estaba seguro de que no estaban simplemente de vacaciones. Pero, por su tono, parecía saber que esto era mucho más que un simple viaje. Lo que me pidió después me dejó sin palabras. Quiero que me ayudes a encontrarlas. Tú siempre has sido buena rastreando cosas. Además, me ayudaste con las finanzas una vez. Necesito tu apoyo otra vez. Tuve que respirar hondo para no estallar de la risa. Le respondí que lo sentía mucho por lo que estaba pasando, pero que no entendía por qué pensaba que era apropiado involucrarme. Le recordé que ya no formaba parte de su vida y que no tenía ninguna obligación hacia él. Hubo un largo silencio. Sabía que le había dado justo donde le dolía. Aún así, insistió.
Me dijo que no sabía a quién más acudir, que estaba en su punto más bajo y que necesitaba mi ayuda para levantarse de nuevo. Dijo que si no lo ayudaba, caería en una depresión sin retorno. Le colgué. Quizás suene cruel, pero lo sentí como justicia poética. Yo trabajé incansablemente para salvar nuestra vida juntos, para reconstruir lo que él mismo había destruido, y después de todo eso, me menospreció, me traicionó, y defendió a su hermana por encima de la verdad. Ahora, todo ese desprecio le estaba regresando multiplicado. Me alegraba, en el fondo, de que por fin enfrentara las consecuencias de sus actos. Y aún había más. Después de colgarle, me senté un rato en silencio, procesando lo que acababa de pasar. Parte de mí sentía alivio por haber cerrado definitivamente esa puerta. Otra parte no podía evitar una especie de satisfacción silenciosa. No porque él estuviera sufriendo, sino porque por fin la vida le estaba enseñando una lección que yo sola no pude. Pero como todo en esta historia, no se detuvo ahí. Unos días después, decidí, más por curiosidad que por otra cosa, hacer un poco de investigación por mi cuenta. No porque quisiera ayudarlo, sino porque esta historia era ya tan absurda que parecía sacada de una película. Y, honestamente, necesitaba saber si todo era verdad o solo otra exageración de su parte. Revisé las redes sociales. Y ahí estaban. Emily y Samantha publicando fotos juntas desde Europa. En París, en Roma, en Berlín. Fotos felices, con copas de vino, ropa de diseñador, hoteles de lujo. Posaban juntas, con descripciones cursis tipo encontrando la verdadera libertad y vivir sin remordimientos. Todo en cuentas públicas, pero parecía que habían bloqueado a toda su familia. Ninguno de los miembros del círculo cercano podía ver esas publicaciones, pero yo sí. Entonces entendí, no solo habían huido, sino que se burlaban abiertamente de todo lo que dejaban atrás. Y sí, eso incluía a Liam. Tuve que admitir que sentía algo de lástima, pero duró exactamente 5 segundos. Me debatí entre enviarle las capturas o no. Parte de mí pensaba que era justo que supiera. Otra parte sabía que si se las mandaba, él iba a volver a pegarse a mí como una garrapata emocional, pidiéndome consejos, ayuda, validación. Y no estaba dispuesta a revivir eso. Finalmente, la curiosidad ganó. Le envié un solo mensaje con una captura de pantalla de una de las publicaciones de Emily y Samantha, abrazadas frente a la Torre Eiffel, con la leyenda, esto es solo el comienzo. Su respuesta fue inmediata, ¿dónde es eso? ¿Tienes más? ¿Me puedes ayudar a saber a qué hotel fueron? Yo solo respondí, hasta aquí llego yo. Búscate a otra salvadora. Bloqueé su número. Pero no tardó mucho en aparecer el siguiente capítulo del drama. Unas semanas después de bloquearlo, recibí una llamada de un número desconocido en plena madrugada. La ignoré la primera vez. Volvió a sonar. Y una tercera. Al final, contesté. Era mi suegra. Llorando. Al principio no entendía lo que decía entre sollozos, pero finalmente logré captar las palabras. Liam está en problemas, necesitamos tu ayuda. Tuve que sentarme. Mi primera reacción fue la incredulidad. Después de todo lo que hicieron, ¿aún tenían la cara de buscarme? Le pregunté, con toda la frialdad que pude reunir, ¿qué clase de problemas? Ahí fue cuando soltó la bomba. Los padres de Samantha, la joven esposa de Liam, estaban amenazando con presentar cargos formales contra él por abuso y grooming. Mi estómago se encogió. Ella había dicho a la policía que su relación con Liam comenzó cuando era menor de edad, que él la manipuló, que la llevó a escapar de casa contra su voluntad, y que Amode, la hermana, había ayudado. La policía estaba investigando. Samantha, que en un principio había viajado voluntariamente, ahora decía que había sido manipulada emocionalmente y que nunca quiso casarse con él. Estaba colaborando con sus padres. Y eso significaba que Liam no solo enfrentaba una denuncia pública, sino posibles cargos penales. Me quedé sin palabras. No sabía qué me impactaba más, la gravedad de las acusaciones o el hecho de que mi suegra creyera que yo, la mujer a la que su hijo había engañado, traicionado y vilipendiado públicamente, querría ayudarlo. Eres abogada, por favor, tú podrías sacarlo de esto, me rogó. Yo no gritaba. No lloraba. Solo respondí con una calma que ni yo entendía, jamás representaría a alguien como él. Y si el caso llega a juicio, no dudes que yo misma estaría feliz de sentarme del otro lado del estrado. Hubo un silencio helado al otro lado del teléfono. Luego, simplemente colgó. Pasé el resto de la noche sin poder dormir, reviviendo cada momento, cada advertencia ignorada, cada duda interna que me había reprimido. Todo ahora tenía sentido. La defensa casi fanática que Liam había hecho de su hermana cuando la confronté por su infidelidad. La resistencia a dejarme hablar con Jonathan. La rabia desmedida hacia mí por intentar hacer lo correcto. Todo encajaba. No era solo lealtad ciega. Era miedo. Proyección. Porque él también estaba ocultando algo. Y lo peor es que yo lo intuía, pero había decidido ignorarlo por amor. Por costumbre. Por no romper mi vida. Ahora ya no quedaba nada por romper. Y aunque debería haberme sentido devastada, lo único que sentí fue libertad.
Después de esa llamada, no hubo contacto durante varios días. Silencio absoluto. Ni mensajes, ni llamadas. Pero no era el tipo de silencio que alivia. Era ese silencio tenso que anticipa una tormenta. Entonces, una mañana, recibí un correo electrónico de una dirección que no reconocía. El asunto decía simplemente, solo quiero explicarme. Era de Liam. No lo abrí al instante. Me quedé mirando la pantalla durante varios minutos, debatiéndome entre el asco y la curiosidad. Al final, lo abrí. Era largo. Demasiado largo. Comenzaba con las mismas frases manipuladoras de siempre, que estaba arrepentido, que había arruinado todo, que ojalá pudiera volver atrás. Pero luego vino lo interesante. Confesó que se había empezado a hablar con Samantha cuando ella aún era menor, aunque se excusaba diciendo que ella lo buscaba, que se enamoró primero, y que él no quiso, pero terminó cayendo. Lo escribió como si fuera una historia de amor trágica y no lo que realmente era. Abuso de poder, manipulación, y un crimen. También confirmó que Emily estaba al tanto desde el principio, que había conocido a Samantha en un curso de verano donde ella había sido su alumna invitada, y que le presentó a Liam sabiendo la edad que tenía. No fue como lo pintan, ella ya era muy madura, decía. Tenía el descaro de cerrar el correo pidiéndome que hablara bien de él si alguien llegaba a hacer preguntas, porque tú me conociste de verdad, sabes que no soy un monstruo. No respondí. Solo reenvié el correo a una carpeta con nombre propio, basura legal. Ese mismo día llamé a una amiga de la universidad, que trabaja en una fundación para víctimas de abuso. Le conté todo. Le pasé la información. No porque quisiera venganza, sino porque alguien tenía que decir algo. Porque si Samantha decidía denunciar formalmente, quería asegurarme de que tuviera apoyo legal, emocional y práctico. Esa noche me serví una copa de vino, cerré la laptop y lloré. Pero no por él. Lloré por mí. Por la versión de mí misma que lo defendió. Que trabajó hasta el agotamiento para rescatarlo. Que soportó insultos de su familia, manipulación emocional y una traición que ahora se revelaba mucho más oscura de lo que jamás imaginé. Lloré por Samantha. Por todas las Emances. Y después de llorar, dormí mejor que en años. Una semana después, supe por Jonathan que Liam había vendido su coche y estaba pidiendo dinero prestado a todos los amigos que le quedaban. Que su cuenta bancaria estaba vacía. Que Emily había desaparecido por completo y ya ni siquiera contestaba sus mensajes. Su familia estaba quebrada económica y emocionalmente. Yo no. Yo tenía paz. Un trabajo que amaba. Un círculo pequeño, pero sólido. Y, por primera vez en mucho tiempo, una vida mía. Totalmente mía. Y cuando mi suegra intentó llamarme de nuevo unos días después, bloqueé su número sin dudar. Porque ya no soy la mujer que salva a quienes no merecen ser salvados. Soy la mujer que se salvó a sí misma.